De vuelta en México, en las últimas semanas han ido incrementando los casos de la llamada viruela del mono, la viruela símica. Ante ello es importante prevenir también ahora la discriminación hacia quienes padecen esta enfermedad. Para hablar sobre el tema, saludo esta mañana a Vidal Emanuel Méndez Cadena, quien es subdirector de estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Vidal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Samuel, y gracias a todo el auditorio por la invitación. Gracias. Se empieza ya, de hecho, desde que escuchamos hablar de viruela, ya causa pues algo, la palabra, más allá del temor, y que es incluso muy diferente por a lo mejor el cambio físico que puede representar frente, por ejemplo, a la influenza o al COVID-19 en su momento. ¿Qué recomendaciones o qué han notado ustedes que podría tomar en cuenta la población antes de prejuzgar justamente a alguien con esta enfermedad? Bueno, es muy importante decir que justo cuando escuchamos bastante sobre el nombre viruela ya nos llegamos a asustar. Como acabas de mencionar, no es lo mismo hablar de otro tipo de enfermedades, algún otro tipo de virus, bacterias o algún otro tipo de padecimiento que hablar de viruela. Cuando escuchamos esto, lo primero que pensamos es sobre alguna situación de gran riesgo. También nos empezamos a preocupar sobre la influencia que puede tener este padecimiento en la vida diaria y sobre todo pues nos llegamos a espantar por los síntomas y por las formas en las que esta viruela se representa y se reproduce a través de las comunidades. Lo que nos hemos dado cuenta desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es que hay varios problemas vinculados con la discriminación y la situación de la enfermedad en diferentes momentos. Por un lado, tenemos la desinformación que muchas veces aparece cuando las personas empiezan a saber, a conocer, a escuchar de este tipo de padecimientos y empieza a haber un miedo generalizado. Me puedo contagiar, me puede pasar algo, pueden empezar a haber riesgos solamente por tocar a alguna otra persona. Sin embargo, lo que desde aquí queremos comentar, y también han comentado a las autoridades mexicanas de salud, es que aunque es una situación problemática, es una situación que nos tiene que tener en cierta precaución por el riesgo que puede implicar de contagio, también hay que tener muy en cuenta que a diferencia del virus del SARS-CoV que ha provocado la COVID-19, esta viruela símica no tiene la misma situación de reproducción, de contagio y de impacto. Entonces también tenemos que tener y resguardar muchísimo las precauciones en relación al tipo de problemática que vamos a enfrentar. Por otro lado, además de la desinformación, empezamos a encontrar casos donde diferentes espacios, medios de comunicación, sociedad en lo general, funcionariado público, comienza a transmitir una idea errónea de que esta viruela solamente está relacionada con diferentes grupos, específicamente con personas de la diversidad sexual o con personas que viven con VIH. Esto también hay que tener mucho cuidado de reproducir ideas erróneas, porque si bien la sintomatología y los casos se han reproducido entre muchísimos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, no es únicamente la población en riesgo, y creer que solamente se limita a estos es reproducir una visión estigmatizante y estereotipada del tipo de enfermedad que estamos enfrentando, pero también del tipo de personas a las que puede impactar. En diferentes partes del mundo ya estamos encontrando primeras aproximaciones que prejuzgan, lastiman, violentan o discriminan a las personas simplemente por su orientación sexual, y esto se viene asumiendo porque pueden ser personas que podrían vivir con esta viruela, pero como acabamos de mencionar hace un momento, es una enfermedad muy diferente a otras, que aunque sí está teniendo una repercusión grande en diferentes poblaciones, no se limita solamente a esta población que acabo de mencionar. Justo esto último que acabas de señalar, Vidal, ya de hecho la propia Organización Mundial de Salud descartó por completo, dice, no hay evidencia que respalde esta teoría o este rumor, obviamente infundado, que apunte siquiera a que la homosexualidad o el VIH sean un factor de riesgo para contraer esta enfermedad. Eso ya quedó descartado, sin embargo se ha seguido reproduciendo, pareciera esta mentira finalmente, porque eso es con muchos otros casos. ¿Qué hacer ante ello como sociedad? ¿Cómo evitar que esto permee y que nos contamine finalmente? Muchas gracias por la pregunta. Justo esto nos hace pensar muchísimo sobre qué tipo de información se reproduce. Ustedes seguramente recordarán el concepto de infodemia, que comenzó a través de la pandemia por la COVID-19. La infodemia es un proceso que hoy provoca todavía muchísimos problemas,
porque es la reproducción de información que no está contrastada y que muchas veces va en contra de diferentes grupos. Una realidad es que sí está golpeando especialmente a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, pero eso no significa necesariamente que sea una enfermedad o una infección de transmisión sexual, uno, no significa que sea una situación solamente delimitada a este grupo, y tres, no significa que simplemente por convivir o por estar con una persona que vive con una sexualidad sexodiversa, vamos a estar en riesgo. Esto es muy importante de decir porque ya empiezan a haber tratos y maltratos en diferentes espacios que van generando una atención muy diferenciada a las personas que viven con una orientación sexual diversa. Entonces, una de las primeras indicaciones que pensamos desde CONAPRED tiene que ver muchísimo con cómo nos informamos, cómo reproducimos este tipo de información y cómo nos acercamos a otras. Yo les quiero recordar un poco cómo el VIH surgió y justo hay similitudes entre el trato que había entonces, el trato que hay ahora con la viruela símica. Lo que aprendemos en ambas experiencias es que un trato diferenciado no ayuda. Lo que ayuda es tener información, una ética del cuidado y que todas las personas estén enteradas sobre la posible sintomatología y riesgos que pueden haber, independientemente de la orientación sexual de la persona. Vidal, ahora justamente que pones en contexto y en comparación justamente lo que pasaba entonces y lo que ahora, que pareciera por momentos que regresamos 30 o 40 años como sociedad en el pensamiento colectivo, habrás notado también, seguramente lo notaste, incluso si tuviste o conociste a alguien que haya padecido COVID-19, que viene una especie de culpa incluso entre los pacientes con esta enfermedad, no imagino ahora con el caso de la viruela, por pensar que están mal o que son culpables de haberse contagiado, aun si fue en un contexto de, pues a lo mejor una salida o violar, digámoslo así, la cuarentena que impone la autoridad. Lo cierto es que eso tampoco debería como tal ser un agravante de una enfermedad que ya de por sí es difícil. Sí, justamente parte de la discriminación que se da cuando alguien vive una situación de salud es que la persona puede tener miedo a acercarse a los servicios de salud, ya sea porque en estos pueden haber prácticas discriminatorias, excluyentes o prejuiciosas, o porque justamente presentarse con síntomas de esta viruela símica podría representar ya una estigmatización de la persona, tanto para saber los posibles riesgos, los posibles mecanismos por los que llegó a infectarse de esta viruela, así como asumir su sexualidad y sus prácticas sexuales. Aquí lo importante que hay que tomar en cuenta, tanto para esta viruela como con cualquier otro tipo de condición, de algún tipo de infección de transmisión sexual o de algún otro tipo de enfermedad, porque también eso es una confusión. Muchas personas siguen creyendo o están empezando a creer que la viruela símica es una infección de transmisión sexual y para nada todavía se ha tratado como este tipo de asuntos. Más bien es una condición de salud que también por el contacto físico, por contactarse con este tipo de síntomas puede llegar a generar algún tipo de transmisión. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que se deben de tomar en cuenta. Uno, no relacionar esto con una infección de transmisión sexual. Dos, sí que tengamos cuidado en el sector social, en las personas que tienen relaciones sexuales entre ellas, pues tengamos más cuidados, más precauciones, más limitaciones, una ética de cuidado mucho más reforzada para que justamente este virus no gane poder. Entonces, hay una serie de cuestiones que debemos de tener como limitantes y que tenemos de tomar en cuenta que tienen que ver con la información, con no reproducir la idea errónea de que vivir con este tipo de condiciones ya es un castigo, porque también es algo muy situacional que sucede cada vez que pasa algún tipo de virus con este tipo de daños. Entonces, hay una cuestión que debemos de siempre recordar. Ninguna persona debe de ser discriminada por la situación de salud en la que se encuentra. Y siempre tenemos que recordar que debemos de generar un refuerzo de cuidados alrededor de las personas que llegan a vivir este tipo de condiciones. Vidal, como siempre, muchas gracias por atendernos esta mañana y ojalá esto ayude también a evitar la discriminación hacia cualquier tipo de persona por cualquier condición. Muchas gracias. Muchas gracias por abrirnos la puerta y el recordatorio de la importancia de cuidarnos comunitariamente y de cuidarnos específicamente en los espacios en los que sabemos que pueden haber contactos de riesgo. Gracias. Hasta pronto.